No, soy Gedeo, tengo 21 años, hoy es mi 54º devocional y hoy vamos a ver Proverbios 3:24 que dice, Dios resiste a los soberbios, da gracia al humilde. Muy interesante y espero que sea de bendición para sus vidas como sé que lo va a hacer para la mía. Dice, ayer, hablando de las heridas del alma y antes de ayer sobre el altar de nuestro corazón, hoy el Señor dispuso Proverbios 3:34, que habla de Dios resiste al soberbio, pero gracia al humilde. Al soberbio suele ser el que tiene baja autoestima, suele ser, no siempre. Y por temas superficiales y heridas se engrandece a sí mismo. El humilde reconoce activamente su necesidad de Dios. El soberbio cree tener la razón, es hipócrita y señala, y el humilde aprende, es instruido y misericordioso. Lo principal para ser un alma rendida a Cristo es reconocer la condición de uno, confesarla, arrepentirse y entregarla a Jesús. No sé, pero Jesús le da fuerza. Proverbios 4:18 al 19, les dejo como tarea, dice algo súper interesante. Ahora, ser soberbio implica que nuestro altar, que nuestro altar tiene a nosotros mismos un ídolo. Por eso renunciamos y lo entregamos al Padre, para gloria y honra suya. La soberbia es creerse mejor, ya sea por cualquier situación, y eso lleva a otras condiciones como el yoísmo y el egocentrismo. Lo importante es ser sincero. Incluso las bienaventuranzas de Mateo 5, versículo 3 al 12, que lo pueden ver, son ejemplos de humildad y eso nos hace benditos. Digo benditos porque yo tengo acá otra Biblia que en vez de decir bienaventuranzas dice benditos los que son pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, aquellos que, aquellos que no solo reconocen su condición ante el Padre, mas sabiendo su carencia espiritual tienen dependencia de Dios. El humilde no se cree mejor, no se baja más de la cuenta ni sube más de lo que debe, sino dándose el correcto mérito y la gloria a Dios. Asimismo, la soberbia, arrogancia, prepotencia, altivez y orgullo implican autosuficiencia. Como cristianos debemos apuntar a la humildad, y es fácil ser soberbio y arrogante cuando estás herido y, y tu valor es medido con lo terrenal. Cuando reconoces eso, lo confiesas y te arrepientes, pides su ayuda, Él te ayuda. En 2 de Samuel, del capítulo 26 al capítulo 30, David muestra grandes ejemplos de humildad y bondad, cual podemos replicar. Perdona a su rey, el cual le perseguía y quería matarle. Se sujetó y temió a Dios. Que Jehová me libre de extender mi mano contra su ungido, dijo. El gran respeto, amor y temor que le tenía a Dios y a su rey eran palpables. Quien Jehová ponía con autoridad sobre David. Es algo muy interesante cómo David actuaba referente al rey que lo perseguía a Saúl, porque él se turbaba, él le condolía, no le importaba si Saúl lo quería matar. Era tal el amor que le tenía David a Saúl por haberlo acogido, por haberlo honrado y el amor que tenían por estar ahí, que incluso cuando Saúl fue matado por un amalecita creo que era, que fue asesinado, y vino este joven y le dijo lo que sucedió a David, David se enfureció contra este joven y lo decapitó. O sea, lo mandó a matar. Y lo mismo sucedió con otros dos jóvenes que mataron a Isboset, uno de los hijos de Saúl, que, de, que estos dos jóvenes fueron a matar a Isboset, que quería matar a David. Planeaban una muerte, o sea, planeaba la muerte de David y David los mató por haber matado a Isboset. Pero como dije, se notaba el amor que le tenía David a su enemigo.
él se sujetaba, así como el cordero se sujeta al pastor. Así David se sujetaba con gran gozo y alegría de corazón sobre los que Jehová ponía como autoridad, siendo manso y obediente. E incluso rechazó vengarse, fue bondadoso con los que Jehová puso sobre su cargo, pues fue buen siervo y así buen pastor, sin permitir el pleito ni contienda ni competitividad, sino la unidad y el amor de Dios sobre todo. Esto digo refiriéndome a cuando David estaba sirviendo a Quis, que era uno de los líderes filisteos, se sujetó a él, fue manso y fue humilde. Incluso cuando volvieron porque los príncipes filisteos lo habían rechazado porque temían que él se volteara sobre ellos y los matara, em, él se fue con su grupo y llegaron al lugar donde estaban residiendo en Gad, en Judá, y vieron cómo habían incendiado el lugar donde ellos estaban residiendo y secuestraron a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Bueno, después de perseguirlos, después de que un grupo se quedara y otro grupo los persiguieron, se encontraron con un siervo egipcio y este siervo egipcio les explicó la situación, qué sé yo, que su dueño lo abandonó y estuvo 3 días y 3 noches con hambre y enfermo hasta que se encontró con David. Él asesinó a los que secuestraron a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas. Y cuando volvieron con el botín, un grupo le dijo a los que volvieron que ellos no iban a recibir el botín, solamente los que les pertenecía, que eran sus mujeres y sus hijas. Y David les dijo, eso no tiene que ser así, hermanos, porque el que va a luchar como el que se queda a cuidar las cosas merece la misma recompensa. Entonces, desde ese día, recibieron botín los que se fueron a luchar y los que se quedaron a cuidar las cosas. O sea, como una ley que en Israel dice la palabra. Entonces, David proponía eso, era un espíritu de unidad lo que él tenía. Entonces, humilde es quien se sujeta al que Dios pone por autoridad, lo respeta, lo ama y sirve como si sirviese a Dios. Incluso tras la injusticia, no levanta la mano contra su autoridad, sino que la respeta, bendice ni prolifera palabra inconveniente. O sea, es humilde, sujeto, ama, sirve con gozo, no busca venganza, no murmura, no acusa, no se queja, perdona rápido, depende de Jehová en todo momento. Bajo estos términos, el soberbio es lo contrario, como Saúl, envidioso, celoso, asesino de su hermano, mentiroso, infiel y desobediente. O sea, para colmo, ni siquiera puedo decir que se arrepiento, tiene remordimiento. Tenía dolor por haber perdido su posición como rey, sí, pero no tenía dolor, no se condolía por haber ofendido a Jehová. Entonces, su mentalidad era otra. Entonces, por eso es que por eso es que a Jehová le agradó David y no Saúl, porque David reconocía, se arrepentía y obedecía, pero Saúl hacía lo contrario. O sea, humildad es la permanencia de Dios sobre el sujeto, mientras soberbia es la ausencia de Dios sobre el sujeto. Mientras más de Dios tiene una persona, más humilde o más a la posición de humilde se acerca. Pero mientras más se ausenta de Dios, mientras más crea ser autosuficiente, mientras más crea que depende de uno mismo, la persona se va haciendo soberbia, porque deja de temer a Dios. Y crea hacer las cosas a su manera, claro. Entonces, debemos orar para pedir un espíritu de humildad sobre la iglesia, sobre nosotros, sobre nuestras familias, porque eso nos acerca más a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces la gloria, la honra sea al Dios que vive por siempre y para siempre y no a nosotros. Porque dice en Salmo 115 creo que era, no nos glorifiques a nosotros, Señor, más glorifícate. Porque han de decir a las naciones dónde está su Dios. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros no morimos por nadie. Yo acá no tengo las marcas de la cruz. No tengo acá en mi frente lo que es la marca de los espinos. No tengo nada, yo no morí por nadie. Cristo murió por mí y Él merece es el único que merece la gloria. Sí, si yo me esfuerzo en algo, bien ahí, Dios me da la gracia y me felicita por los pequeños esfuerzos que hago como un buen padre. Y aun cuando fallo, me dice, no te rindas, sigue perseverando, confía en mí. Y lo hago porque confío en Él. Y ser como niños dependientes de Dios nos ayuda en esa humildad. Entonces es darnos el mérito, pero no más de la cuenta.
ni bajarnos no más de la cuenta. Entonces, Dios es quien sabe el único valor que tenemos. Y todo, solo tenemos que confiar en lo que dice su palabra. Ahora me dices, ¿cómo confío si tantas veces aprendí que, que no era así, que era una basura, que no valía? Es sencillo. No vas a confiar de la noche a la mañana, pero cuando vayas a la presencia de Dios y llores todo eso, Dios, en su gran y hermosa misericordia, lo que más nos dice es lo que más necesitamos escuchar. Muchas veces puede ser un te amo, hijo mío. Tú eres en quien tengo tú eres en quien tengo complacencia. Te he amado con amor eterno, por eso te prolongué mi misericordia. Por eso no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Y si alguna vez te sientes invisible, sientes que nadie te ve, sientes que gritas y ni siquiera las flores a tu lado se perturban, recuerda que alguien sí te mira. Y su nombre es Jesús. Jesús te mira. El Espíritu Santo te mira. Dios te mira. Él te mira. No deja de mirarte. No aparta su mirada de ti. Por eso una cosa que me tocó mucho, que se los comparto, el Señor me dijo anoche y quebró mi corazón de una manera muy linda. Ven a mí quebrantado de corazón, yo te daré descanso. Y quizás eso te dice el Señor. Ven a mí quebrantado de corazón, yo te daré descanso. Ven a mí quebrantada de corazón, yo te daré descanso. Que el Señor, espera, esto todavía lo quiero aprender, pero es muy referido a un tema que aún estoy preparando porque es largo y va a ser un video posiblemente dividido en varias partes, pero es la bendición sacerdotal. Para darles un spoiler, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice la palabra que nosotros somos nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Por lo tanto somos sacerdotes del nuevo pacto y el sacerdote se encarga de interceder por el pueblo. ¿A dónde era? No más. Y la bendición sacerdotal tiene más peso cuando te das cuenta de que Dios te escogió como su sacerdote. Solo necesito encontrar la bendición sacerdotal. Que el Señor me permita en su gracia encontrar la bendición sacerdotal. Gloria a Dios. Bien, dice, y esto les digo a ustedes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y Jehová ponga su nombre sobre tus hijos y él los bendecirá. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que tengan muy, pero muy realmente hermosa noche o hermosa tarde o no sé qué hora sea, pero que tengan muy hermoso día. Y recuerden una sola cosa, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te ama. En el nombre de Jesús. Amén y amén.